Vamos a ver esto de las cuentas claras. Hay un refrán, Andrew y Mila, un refrán en castellano que dice: las cuentas claras y el chocolate espeso. Vamos a ver de qué va esto, ¿vale? Las cuentas claras y el chocolate espeso. Vamos a orar antes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no solamente nos inspira, sino que nos instruye y nos llama a ser tus hijos obedientes. Por eso pedimos tu discernimiento, que tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros, y ayúdame a mí, Señor, para hacerlo de manera clara y apasionada como tú lo eres para mi vida. Pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guardes en este momento al abrir tu palabra. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Estas semanas pasadas hemos estado en los martes hablando acerca del reino, y esto tiene algo que ver un poco con lo que hemos tratado estas semanas pasadas. Vamos a tener una lectura en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir del versículo 11. Una parábola conocida donde se nos habla claramente de eso. Las cuentas claras. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 11 hasta el 27. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, Jesús está entrando en esta recta final de su ministerio. Su mirada estaba puesta y enfocada en Getsemaní, se dirigía a Jerusalén. Lo que iba a ocurrir en las siguientes 72 horas iban a ser de un tremendo impacto para la humanidad. No sé si nosotros somos conscientes de eso. Pero Jesús se estaba encaminando hacia Jerusalén. Seguimos leyendo. Versículo 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo, mira por dónde, tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él, este noble, este rey, le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas ya. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos,
que no quieran que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hasta aquí esta parábola conocida, ¿verdad? El capítulo 19 como podéis comprobar por vuestras Biblias, el capítulo 19 de Lucas empieza con este encuentro especial de Jesús con Zaqueo. Zaqueo, este hombre que era un hombre rico, un hombre que era jefe de los recaudadores de impuestos, y tiene lugar la conversión, leemos al principio del capítulo, tiene lugar la conversión de Zaqueo. Lo decimos porque vemos como la historia, que la conocéis, confiesa a Zaqueo, confiesa su pecado, hay un cambio instantáneo en él, de manera que está dispuesto a devolver lo que él ha ido sustrayendo, y eso ya nos habla de algo importante. No puede uno decir que se ha convertido y que no hayan cambios. No puede ser que uno diga, yo he conocido a Cristo y siga viviendo de la misma manera. Tienen que haber cambios. Y eso ocurrió con Zaqueo. Las cuentas claras, siempre. Las cuentas claras, siempre. Jesús nos dice en el versículo 10 de la historia de Zaqueo, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 10. Nunca, nunca debemos de olvidar que nuestro objetivo, el objetivo de la Iglesia, ayer lo estábamos recordando con todos los hermanos ahí en ese encuentro unido, nuestro objetivo ministerial como individuos y como Iglesia ha de ser el mismo que Jesús tenía: buscar y salvar. Nosotros no podemos salvar, lo sabemos, solamente Cristo, ¿verdad? Pero sí la labor de buscar, esa sí que es nuestra labor. Buscar. Decía Pablo a esas palabras, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Las cuentas claras, las cuentas claras. Los discípulos todavía parece ser que no habían entendido muy bien el alcance de estas palabras, porque vemos por el versículo 11 que hay unos cuantos que todavía están esperando un reino terrenal. Hemos leído, versículo 11. Y estaban esperando que el reino de Dios se manifestara inmediatamente, cuando Jesús ya se había manifestado. Él ya había dicho, el reino de Dios se ha acercado, está aquí entre vosotros. Todavía no os habéis dado cuenta, narices. Todavía no os habéis dado cuenta de que el reino ya está presente y que se está manifestando. Ellos, nosotros, como hemos estado recordando durante estas semanas, somos el reino de Dios en este mundo. Los súbditos que estamos bajo la autoridad del rey y que debemos, por lo tanto, transmitir estos valores, este mensaje de justicia, este mensaje de misericordia, de paz, de amor. Estamos llamados para ser esos transmisores. Pero, ¿qué ocurre? Que entre esa primera venida de Jesús, hace 2000 años más o menos, y la otra, cuando regrese con todo su poder, cuando regrese Jesús, que no sabemos si pasarán 2 años más o 100, no lo sabemos, pero que va a regresar, durante ese lapsus de tiempo somos llamados a que el reino de Dios sea claro y manifieste en este mundo. Bien, entonces Jesús intenta dar o da una respuesta a estos que quieren ver, quizá pensando en un futuro y en qué clase de reino va a llegar. Jesús entonces explica esta parábola. Vamos a ver rápidamente esta parábola. Un poco ese ha sido el contexto, pero vamos a ver los elementos de esta parábola. Por un lado, hemos visto que hay un noble, un rey, ¿verdad?, que es una clara referencia a Jesús, a él mismo. Dice que había un hombre noble que se iba a marchar para recibir un reino, ¿vale? Y eso certifica lo que Jesús iba
hacer una vez a ascender a los cielos, iba a coger la autoridad que tiene para luego, cuando esté en el calendario de Dios, regresar a manifestar de una manera visible su reino. Por otro lado, tenemos los enemigos, versículo 14. Esos conciudadanos que le aborrecían, y dice, enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre vosotros. O sea, hay una oposición frontal al reino. Y aparecen también estos personajes. Y eso es algo que ocurrió 72 horas después, más o menos, con el propio Señor Jesús. Aborreciéndole, lo apresaron, lo llevaron a la cruz y él murió, aunque ellos no eran conscientes de que Jesús había entregado su vida para morir por nosotros. Así que ahí tenemos a los enemigos, pero también están los siervos, los súbditos del reino. Vemos estos personajes, nos habla de 10, dice que llamando a 10 siervos suyos, 10 siervos suyos, 10 siervos que podemos trasladarlo un poco a nuestra situación personal, a los seguidores de Cristo. Y luego están otros elementos que son los talentos, las minas, el dinero. Una mina no era una mina como nosotros ahora entendemos, ¿verdad? Sino una mina era el equivalente más o menos a 3 meses de jornadas de cobrar, de dinero. Un valor que en aquel entonces se contaba, ¿no? Así que les entrega minas o talentos. Y desde luego es una alusión a lo que muchas veces nosotros, los talentos también no son los talentos físicos, pero sí es una alusión a los talentos de dones y habilidades que todos y cada uno tenemos. Y finalmente hay otra cosa muy importante en esta historia. Es el juicio. El juicio. Los creyentes de todas las generaciones deberemos dar cuentas acerca de nuestro servicio delante de lo que la palabra llama como el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros, si tú eres un creyente, un hijo, una hija de Dios, tú y yo vamos a tener que dar cuentas delante del tribunal de Cristo. Salvos, sí, pero cuidado, que el Señor nos va a decir, has fallado, muchacho, muchacha, o tú lo has hecho bien, podrías haberlo hecho mejor, pero el Señor va a juzgarnos. También es cierto que juzgará a ese remanente judío fiel que será testigo de Cristo durante el reinado de la tribulación y darán cuentas de la segunda venida de Cristo. Y habrá otro juicio que será terrible para aquellos que hayan rechazado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, esta es la parábola, estos son los elementos o los personajes. ¿Y qué ocurre? Aquí hay que responder. Y hay que responder antes de su regreso. Un poco lo que la parábola está diciendo, el rey se va a regresar y entre tanto, ¿qué? Hay que responder, hay que responder. Es una parábola clara, las cuentas claras. Es una advertencia directa, esta parábola es una advertencia directa a nuestro egoísmo y nuestra también responsabilidad. Es una declaración del plan de Dios, una revelación de lo que Dios quiere para sus súbditos, para nosotros, para sus siervos. El plan de Dios, el plan de Jesucristo era este: marchar, lo que hizo después, una vez que entregó su vida, tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que ascender a los cielos para marchar, tomar posesión de su reino de una manera auténtica, real y definitiva, poseer los derechos de ese reino que se estaba poniendo en marcha una vez que empezaba a tener sus seguidores. Por eso, días atrás que estábamos considerando algunos aspectos del reino, vemos en los versículos 20 y 21, cuando dice, Señor, en Lucas capítulo 17,
17, versículos 20 y 21. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino, la gente estaba dándole vueltas, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es cierto que Jesucristo va a volver, va a regresar y lo va a hacer de manera victoriosa, pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre mientras esto no suceda? ¿Qué ocurre con sus seguidores? ¿Qué ocurre con sus súbditos? ¿Qué ocurre con nosotros, con sus hijos e hijas de Dios? Y hay esta advertencia. Esta advertencia que también en 1 Corintios nos dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, ven, Señor. Y en Hebreos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero, ¿qué ocurre entre tanto? Entre tanto no suceda todo eso. ¿Qué ocurre con nuestras propias vidas? ¿Vamos detrás de las cosas de este mundo? ¿Intentamos alcanzar los objetivos que Dios ha puesto para la Iglesia? ¿Qué ocurre si fracasamos? ¿En qué negocios estamos metidos para que nuestras cuentas a lo mejor no sean tan claras? ¿Qué es lo que nos impide avanzar? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Muchas de estas preguntas son las que como hijos de Dios, como hijas de Dios, hemos de tener en cuenta. Qué importante, por lo tanto, es invertir. Qué importante es invertir los dones, los talentos, las habilidades, el dinero, todo lo que somos. Lo hemos estado cantando en la canción esa, ¿verdad? Perfume a tus pies. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo a tus pies. Hemos cantado una canción de esas canciones que luego dices, ¿para qué la habré cantado? Cuando yo reviso mi vida y digo, esa canción es muy fuerte. Pero aquí tenemos, y lo vamos a ver de manera rápida, 3 reacciones que nos sentimos o nos podemos sentir bien vinculados. Presenta en las respuestas que los súbditos, en este caso los siervos de esta parábola, dan, en esas respuestas vemos 3 aspectos bien claros y que muchas veces nos podemos sentir identificados. Él les dijo, el noble, el rey, les dijo al entregarle las minas, les dijo, negociad, venga, trabajad esto, negociad estas minas, este dinero. Y yo he invertido el calificativo de estos 3 personajes, lo he invertido. He invertido un poco su definición. Por un lado tenemos el loco. El loco. El loco, yo le llamo el loco. El loco es aquel que se sale de la norma. Es aquel que ha cogido el dinero, se ha puesto a darle el máximo rendimiento, se ha empeñado en trabajar, ha hecho todo lo posible por conseguir resultados, se ha esforzado sin importarle si los otros siervos iban a trabajar más o menos. Está loco. Está loco por trabajar, por negociar, por actuar, por servir. Se volvió loco por servir al rey. Y cuidado con esos locos. Cuidado con esos locos. Porque estos no paran. Aquel que tiene claro que tiene que negociar, que tiene que trabajar, que tiene que servir, ese no hay quien lo pare. Aunque a veces tropiece, aunque a veces no margine un poco, son incansables. Siempre están pensando cómo hacer prosperar el reino de Dios. Tenemos un loco, el ejemplo de Pablo. Este era un loco total. Entregó su vida a pesar de todas las persecuciones, de todos los viajes, incluso de los ataques, incluso de la propia iglesia. Era un loco. Y la parábola está hablando de este, que no le importó a los demás, que sabía lo que tenía que hacer, que obedeció el negociado que le había puesto en sus manos. El loco, yo le llamo el loco.
Luego el otro le llamo el prudente. Este al que le entrega cinco minas. Este no ha desperdiciado lo que se le dio, ¿verdad? Vemos que lo ha puesto a trabajar, sus resultados son menores, vale, menores que los del loco. Sus resultados son menores, pero su perseverancia también le ha traído fruto, le ha dado fruto, ¿verdad? Yo pensamos, bueno, pero solamente 5. Bueno, 5 también es un resultado. Yo pienso en aquellas personas que en la obra del Señor no destacan, pero son hormiguitas y están ahí siempre dispuestas a servir y están dispuestas a hacer lo que se les pide y están dispuestas y toman la iniciativa incluso para hacer cosas y poner los dones y servicios delante de la iglesia y delante del Señor. Son prudentes, sí, pero ahí están y también producen. Luego está el sabio, el sabio. El sabio, este es el listillo, ¿no? Es el que ha dicho, mejor que lo guarde, mejor que no me arriesgue, que lo proteja, porque a fin de cuentas el rey tiene poder para dar fruto. Él es el rey, él puede hacer las cosas. Para eso es el rey. Este es el sabio, según su propia opinión, claro, según su propia opinión. Es el que no arriesga nada, prefiere que las cosas ocurran por sí solas, ya pasará lo que tenga que pasar, y si no lo hago yo, otro lo hará. Es aquel que piensa que en este mundo el riesgo es para otros, o dice, bueno, es que otras veces me ha salido mal lo que he hecho, lo que he intentado hacer, lo que he servido y tal, y no me ha salido tan bien, por eso no vale la pena seguir invirtiendo. 3 personajes, bien claros, ¿verdad? El loco, el prudente, el sabio. ¿Con cuál de estos 3 personajes te identificarías? ¿O con cuál crees tú que la comunidad de fe o los otros te tienen más o menos así clichada? Como alguien loco, como alguien prudente, como alguien listillo y sabio que está ahí. ¿Con cuál te identificarías? ¿Con el que está dispuesto a entregar todo con tal de rendir beneficios a Jesucristo? ¿O con el que va haciendo honestamente lo que puede? ¿O con aquel que deja que el trabajo lo hagan los demás? Hay una serie de verdades del reino, que esta parábola nos ilustra de una manera tan clara, las cuentas claras, ¿verdad? ¿A qué es clara? Las cuentas claras. Esta parábola nos ilustra grandes verdades de la vida cristiana y del rey. Nos habla, en primer lugar, de la confianza del rey. Un rey que dio dinero a sus siervos cuando se marchó, les dejó la libertad, les dio la libertad de cómo usarlo, como mejor les pareciera, no les impone ninguna condición, no les dice cómo tiene que hacerlo, es una parábola, tampoco hay muchos detalles, es cierto, pero Dios se porta así con nosotros, Dios confía en nosotros, Dios confía en ti, por eso te ha dado dones, por eso te ha dado talentos, por eso te ha dado de su Espíritu Santo, Dios confía en ti. No sé si lo has pensado. Uno se mira al espejo y dice, ¿cómo es posible que Dios confíe en mí? Pues sí, porque si lo ha hecho, es porque deposita su confianza en ti y en mí. ¿Has pensado eso? Pero también es cierto que el reino nos habla de la prueba del rey. Como siempre, la confianza era una prueba para ver si estos hombres eran de fiar, para que se mirasen a sí mismos en esas cosas pequeñas, a veces parecen insignificantes. A veces lo que hacemos es que nos justificamos ante un descuido o ser ineficaces, o son temas ordinarios y decimos, bueno, yo estoy por encima de esas tonterías, ¿no?
Pero Dios no. Dios confía en nosotros, pero al mismo tiempo hace que nos probemos a nosotros mismos, porque Dios ya nos conoce. Y tenemos el ejemplo, fijaos, en los pequeños detalles. El otro día yo, Marc, hablaba de los pequeños detalles. Fijaos en la persona del Señor Jesús. Carpintero. Muchas gentes le conocían como el carpintero de Nazaret. Yo, no sé, porque la imaginación vuela, ¿verdad? Pero yo pienso, si a los 30 años más o menos el Señor Jesús empezó su ministerio, apenas duró 3 años, pero durante más de, yo qué sé, 15 o 10 años, y no sé los años, que estuvo trabajando de carpintero. Y no tenemos ningún testimonio, por lo menos, que diga que fue un mal carpintero. No haría cosas de carpintería, no haría mesas o sillas, yo qué sé lo que haría Jesús durante todos esos años de carpintero, ¿no? Arreglaría muebles, estanterías, yo qué sé. Jesús estuvo durante X años trabajando con sus manos y dejando un buen testimonio como carpintero. Ahí es donde voy. Las cuentas claras en nuestros pequeños detalles, las cosas que hacemos, las que luego nos van a dar la autoridad para hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la justicia de Dios. Por eso Jesús después, con toda autoridad y con la autoridad divina que tenía, por supuesto, podía proclamar el Evangelio. Pero la vida de Jesús no empezó a los 30 años, empezó antes. Empezó antes. También nos habla esta parábola de la recompensa del rey. Los que recibieron los siervos fieles no fue que se les dejara sentarse tranquilos. ¿Qué les dice al primero? Bueno, acordaos que en la parábola nos habla de 10 siervos, pero luego nos habla solamente de 3, ¿no? Pero al primero, a ese loco que consigue 10 minas, ¿qué hace? Le dice, ahora descansar, ¿verdad? Ahora jubilarte. No, al contrario, le da autoridad sobre 10 ciudades. O sea, encima que ha trabajado, más trabajo todavía, más trabajo. Así que nadie piensa en jubilarse. Me estaba acordando de Kima y de Andreu. Ellos se prejubilaron, o Andreu se prejubiló con 60 y ¿cuántos? 62. 62 años. Y no empezaron a viajar por cruceros aquí y allá, o a viajar por toda Europa. No, van los locos estos y se van a Almería, a una iglesia que quedan ahí 3 ancianitos, y levantan toda una iglesia y están ahí 20 años. Estos están locos. El Señor, cuanto más quieres trabajar para Él, más trabajo te va a dar. Prueba, ¿verdad, Marina? Es así. Tú quieres servir al Señor, vas a trabajar, vas a tener más y más trabajo. Y no puedes decir, ya está, hasta aquí he llegado. Bueno, algunos sí, ayer, lo digo en confianza, ahora que nadie nos escucha, algunos sí por internet. Ayer un pastor ya jubilado me dice, bueno, ¿qué? Yo ya tengo 73 años, ¿y tú? 70. ¿Y estás activo? Yo no, ya. Digo, yo sí, yo estoy un poquito activo, ¿no? Un poquito activo. No, una cosa, mientras el Señor te da energía, te da fuerzas, te da sabiduría, te da ganas, te da pasión, pues sirve al Señor como sea y como puedas. ¿Por qué? Porque el Señor, su recompensa en el cielo, ¿cuál va a ser? Servirle, servirle. ¿Tú piensas que vas a estar en una nube flotando ahí? No, dice Apocalipsis 22:3, dice que allí en el cielo no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. La recompensa es más trabajo, lo siento. La parábola concluye con unas leyes inexorables de la vida. Dice
el versículo, al que tiene, dice, acaba la parábola, que al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, se le quitará lo poco que tenga. Si practicamos algún deporte, cosa que no hago, pero bueno, ahí tenemos alguno que sí que practica deporte. Si practicamos deporte y un día dejamos de practicar, si no entrenamos, pues los músculos se van enquilosando, pero si queremos seguir practicando deporte, ¿qué tenemos que hacer? Pues entrenar más, entrenar más. Si queremos desarrollar alguna disciplina en arte o en cualquier área o profesión, si queremos encontrar los secretos de esa disciplina, la que sea, pues hemos de avanzar. Si no lo hacemos, nos vamos quedando atrás. Si no nos aplicamos, perderemos hasta la habilidad que teníamos al principio. Y con la fe, con la vida de la fe, pasa lo mismo. Si no avanzamos, si no practicamos, si no trabajamos, servimos, si no avanzamos, vamos para atrás. No hay, es la ley inexorable de la realidad. Así que vamos a acabar. El loco, el prudente o el sabio. ¿Con cuál de estos siervos te identificas? Una de las primeras mujeres fotógrafas de España, con 90 años, dijo en una ocasión, ella decía que si existiera Dios, no nos dejaría tan desorientados. Es triste porque Dios, todo lo contrario, no solo no nos ha dejado desorientados, sino es que nos ha dado orientaciones, explicaciones claras sobre la vida y sobre el uso de nuestra vida. Y nosotros muchas veces somos los que nos damos la vuelta y le echamos la culpa a Dios y a los demás. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha hecho tan ricos para que ahora nosotros les administremos. Ese es el proyecto para nuestra vida, para que lo administremos sirviendo a los semejantes. Por eso no debemos dejar de pasar un minuto sin poner nuestros dones, los que el Señor nos ha dado, a su servicio. No podemos dejar pasar ni un minuto sin trabajar nuestros dones. Yo no lo contemplo de otra manera. Yo no sé lo que tú piensas, pero yo no lo veo de otra manera. Nada de vacaciones permanentes, nada de jubilación, nada de esconderse entre otros seguidores. Bueno, otros lo harán. Qué alegría cada vez que alguien dice, estaba esperando a jubilarme para servir al Señor. Eso es una buena noticia. Alguien, es lo que yo digo, yo soy pensionista, pero jubilado de ninguna manera. Quizá Dios te llama al ministerio, a Andrew y a Mila, una parejita jovencita que quieren servir al Señor. Qué bueno, qué bien. Pues el camino es largo, ¿eh? Y el trabajo mucho. Y la necesidad, ni te digo, porque el Señor Jesús decía, orad, porque la mies es mucha, los obreros pocos, pero aquellos que aceptamos el llamado de Dios, trabajo no falta, porque hay necesidad de llevar el Evangelio, la esperanza a este mundo. A todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Alguien siempre ha de pagar el precio para que haya resultados. Alguien siempre tiene que pagar ese precio. Y cuanto más alto sea el precio, mayor reconocimiento tendrá del rey. De los hombres, eso es secundario, totalmente. Y vamos, que ni hace falta. Del rey. El rey es el único que tiene que reconocer ese trabajo, ese ministerio, ese servicio, esa entrega, sea la que sea. Así que pidamos al Señor
que nos conceda el valor para arriesgar. John Mark, ven acá para aquí. Pidamos al Señor que nos conceda el valor para arriesgar todo lo que somos, todo lo que tenemos, a fin de que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y se cumpla de manera que podamos serle útil en sus manos. Jesús, ya digo, quiso compartir esta parábola horas antes de ser arrestado y finalmente asesinado de esa manera tan vil. Pero quería dejar claro que mientras él no vaya a regresar, sus siervos, sus súbditos, que somos nosotros, sus seguidores, hemos de estar trabajando el negocio que ha puesto en nuestras manos. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a tomar decisiones pequeñas o grandes, pero el Señor está contigo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?